Y esta era nuestra agenda inicial. Hoy nos ocuparemos de el pronóstico y control y lo que hemos denominado los 10 mandamientos de la insuficiencia cardíaca. Comencemos con el pronóstico y control. La Sociedad Europea de Cardiología ha establecido como recomendaciones para evitar el desarrollo de síndrome de insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la hipertensión arterial, el tratamiento de la enfermedad coronaria, particularmente con estatinas, la cesación tabáquica, la reducción del consumo de alcohol, la administración de inhibidores de enzima convertidora en caso de disfunción del ventrículo izquierdo, asintomática, así como la de beta bloqueantes específicos en caso de disfunción ventricular asintomática y la eventual implantación de cardiofibriladores en pacientes asintomáticos con fracción de eyección menor al 30%. Respecto a esta última indicación, hay evidencias que en los pacientes sin enfermedad isquémica, es decir, con miocardiopatía no isquémica, la utilidad de los cardiofibriladores es cuestionable. El pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca es prácticamente indefectiblemente la muerte. Aquel que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy probable que muera de insuficiencia cardíaca. Y los mecanismos de muerte son o progresión de la enfermedad o muerte súbita. En esta diapositiva se ilustra cómo en diferentes estudios con poblaciones diferentes la mortalidad es absolutamente diferente. Fíjense, por ejemplo, en el estudio Consensus 1, en que los pacientes eran muy graves, prácticamente a los 6 meses había más de 50% de mortalidad. En cambio, en el estudio SOLVE Prevention, en el cual hay disfunción del ventrículo izquierdo asintomática, a 48 meses la mortalidad es de solo el 20%. Esto subraya nuevamente la heterogeneidad del síndrome de insuficiencia cardíaca. El proceso diagnóstico de la insuficiencia cardíaca siempre debe ir seguido de esta consideración pronóstica y del tratamiento que debe ser individualizado para cada paciente. Tenemos situaciones de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La insuficiencia cardíaca aguda la trataremos en otra clase. De todos modos, queremos simplemente resumir que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda será el tratamiento de aquellos factores que llevan al deterioro del paciente con insuficiencia cardíaca, arritmias, síndrome coronario agudo, complicaciones mecánicas, embolia de pulmón, crisis hipertensiva, taponamiento cardíaco, disección aórtica, cirugía y sus complicaciones, miocardiopatía periparto, o eventos que llevan al deterioro más lento, como las infecciones, la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la anemia, la disfunción renal, la no adherencia al tratamiento dietético y o farmacológico, causa iatrogénica, fundamentalmente las drogas, como ya hemos señalado reiteradamente, arritmias, hipertensión no controlada, hipo o hipertiroidismo, consumo de alcohol y abuso de drogas. El tratamiento agudo, decíamos entonces, será basado en los diuréticos de ACE, es decir, la furosemida, los inhibidores de enzima convertidora, el nitroprusiato de sodio y fármacos como la milrinona, la dobutamina o el levosimendan.
Nos dedicaremos en esta clase particularmente al tratamiento crónico. En este sentido tenemos que tener en cuenta que todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica debería recibir beta bloqueantes, que pueden ser carvedilol, bisoprolol, metoprolol, inhibidor de enzima convertidora o en su defecto bloqueante el receptor de la angiotensina, nunca ambos simultáneamente, y bloqueantes de la angiotensina, ya sea espironolactona o eplerenona. Estos tres grupos de drogas constituyen la base actual del tratamiento del paciente con síndrome de insuficiencia cardíaca crónica. Este tratamiento también incluirá en pacientes más graves el cardiodefibrilador implantable, los resincronizadores y eventualmente el trasplante cardíaco o los equipos de soporte del ventrículo izquierdo, el así llamado corazón artificial. Vemos aquí resumido el tratamiento en los diferentes estadios. El estadio A, les recuerdo, era el paciente con factores de riesgo. Entonces acá lo fundamental es tratar los factores de riesgo, el ejercicio físico, la dieta, el peso y eventualmente drogas como inhibidores de enzima convertidora, bloqueantes del receptor en pacientes con enfermedad vascular, particularmente en pacientes diabéticos. En el estadio B, es decir, pacientes que están asintomáticos pero que ya tienen daño estructural, incluimos todo el tratamiento del estadio A, más inhibidor de enzima convertidora en pacientes que así lo requieran o beta bloqueantes en pacientes que así lo requieran. ¿Qué paciente, por ejemplo, requiere inhibidor de enzima convertidora? Y el diabético que ya tiene nefropatía, beta bloqueantes. Y el paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio. El estadio C, es decir, cuando ya hay síndrome de insuficiencia cardíaca, va a incluir los mismos tratamientos más la restricción del cloruro de sodio, las drogas, que ya dijimos que los tres grupos de drogas que prolongan la vida son inhibidor de enzima convertidora o beta o bloqueante del receptor, beta bloqueantes antagonistas de aldosterona, los diuréticos que no prolongan la vida pero son el mejor tratamiento anticongestivo. En algunas poblaciones la asociación hidrolazina-nitritos, fundamentalmente en pacientes de raza negra o pacientes que por insuficiencia renal no pueden recibir inhibidores de enzima convertidora, y tiene un rol muy acotado la digital. En este estadio entonces se agrega la resincronización y los cardiodefibriladores. En el estadio D, es decir, pacientes avanzados, ya tenemos todas las indicaciones del estadio B, A, B y C, y la decisión sobre el nivel de atención adecuada, es decir, si decidimos un final compasivo de la vida, o medidas extraordinarias como pueden ser el trasplante cardíaco, los inotrópicos crónicos, el soporte mecánico, o drogas o cirugía experimental. En resumen, el clínico debe encargarse de los estadios A y B. El clínico y el cardiólogo están encargados del estadio C. Y el estadio D es muy específico de los cardiólogos que hacen específicamente insuficiencia cardíaca. Ahora, si uno recuerda que 3 de 4 pacientes con insuficiencia cardíaca, además de la insuficiencia cardíaca, tienen comorbilidades, es imprescindible el rol del clínico en todos los estadios, fundamentalmente en el A, B y C. Vamos a ahora estudiar un poco cómo es esto de las drogas utilizadas. En este slide se ve
cómo evolucionó el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento clásico era digital, diuréticos, eventualmente hidralazina. La introducción de los inhibidores de la enzima convertidora redujo en un 15 a un 31% la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. La introducción de los beta bloqueantes, que son las drogas que más disminuyen la mortalidad, reducen en un 35% la mortalidad. Cuando a esto se le agregan antagonistas de aldosterona, hay una reducción del 22%, y si a esto se agrega el cardiofibrilador, una reducción del 35%. De modo tal que de 100 pacientes que morían con el tratamiento clásico de hace 40 años, con inhibidor de enzima convertidora, esta mortalidad baja a 84 a 69 pacientes. Si a esto se agrega beta-bloqueantes, a 45 a 55. Con antagonista de aldosterona 35 a 43 y con cardiofibrilador a 22 a 28. Es decir, que es tremendamente impactante la eficiencia que tiene este tratamiento para prolongar la vida de los pacientes. Si bien debe reconocerse que no curan al paciente con insuficiencia cardíaca. Estas son las vidas salvadas cada 100 pacientes tratados. Prácticamente 70 a 80 vidas salvadas con el tratamiento completo de la insuficiencia cardíaca. En este otro slide se grafica de otro modo esta tremenda eficacia terapéutica. Acá tenemos pacientes tratados durante 2 años, ya sea en clase funcional 2 o 3, 4. Esto es lo que pasa cuando uno agrega inhibidor de enzima convertidora, cuando agrega beta bloqueantes al inhibidor, cuando agrega antialdosterona. Y en violeta vemos la cantidad de vidas salvadas en 2 años con este triple tratamiento. De modo tal que tenemos que subrayar que todo paciente con insuficiencia cardíaca debe recibir estas 3 drogas en las dosis aconsejadas. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea. Recomiendan, como hemos dicho, inhibidor de enzima convertidora, beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona en todos los pacientes que están sintomáticos de clase 2, 3, 4. En este slide se resumen las dosis de los inhibidores de enzima convertidora, beta bloqueantes, bloqueante del receptor, antagonista de la aldosterona y las 2 nuevas drogas que son los ARNI y los bloqueantes de los canales IF que veremos en pocos minutos. Fíjense ustedes que la dosis objetivo del enalapril son 20 miligramos 2 veces por día. Que los beta bloqueantes que se recomiendan son el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Que si tomamos una droga como el carvedilol, la dosis a alcanzar diaria es de 25 miligramos 2 veces por día. Que con respecto a los bloqueantes del receptor, tomemos el losartán como ejemplo, la dosis objetivo es de 150 miligramos por día. De espironolactona es de 50 miligramos por día. Olvidémonos por un momento de los ARNI y los bloqueantes del canal IF. De modo tal que si uno usa enalapril debe apuntar a 40 miligramos día dividido en 2 dosis. Si usa betabloqueantes debe apuntar a 25 miligramos 2 veces por día, es decir, 50 miligramos día. Si usa losartán, 150 miligramos día. Y si usa espironolactona, 50 miligramos día. Estas son dosis que infrecuentemente se observan en la clínica. Obviamente deben adaptarse a los eventuales efectos colaterales
como la bradicardia, la hipotensión, la disfunción renal, etc. Pero en la mayoría de los casos, la dosis baja es debido a la decisión del médico, no a efectos colaterales de la droga. La otra cosa que queremos subrayar es que si usamos enalapril debemos usarlo 2 veces por día. Si usamos carvedilol debemos usarlo 2 veces por día. Y si usamos valsartán debemos usarlo también 2 veces por día. Acá tenemos las dosis de los diuréticos y simplemente subrayar que el gran diurético es la furosemida, con una dosis inicial de 20 a 40 miligramos, apuntando, de acuerdo al estado congestivo del paciente, hasta una dosis de 240 miligramos día. Y acá tenemos las recomendaciones en cuanto al uso diurético, de bloqueante del receptor, de digital, etc. Nos vamos a ocupar en una próxima clase específicamente de los inhibidores de la neprilicina y los inhibidores del canal IF, es decir, de la asociación valsartán-sacubitril, recientemente presentada a nivel mundial, y de la ivabradina, que es la droga que inhibe los canales IF. Una recomendación fundamental es la evitación de drogas como las glitazonas, los antiinflamatorios no esteroides, drogas como los antagonistas del calcio, el diltiazem y el verapamil, y la combinación de bloqueante del receptor e inhibidor de la enzima convertidora. También se recomienda evitar algunos mecanismos de adaptación de la ventilación en la apnea del sueño y como ya hemos dicho, las drogas antiinflamatorias no esteroides. Y acá tenemos la actividad del resincronizador, una reducción del 17% de la mortalidad en pacientes con tratamiento médico óptimo. De cualquier manera, estos son recursos que están reservados a los cardiólogos y a los especialistas en insuficiencia cardíaca, de modo que desde el punto de vista clínico lo importante es que sepamos que existen más que conozcamos específicamente sus indicaciones. Acá tenemos también el efecto de los resincronizadores en el CARE-HF, que es otro estudio de insuficiencia cardíaca. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para la implantación de cardiodesfibriladores y resincronizadores. Quiero subrayar nuevamente que las nuevas evidencias, no favorecen la colocación de cardiodesfibriladores en pacientes con enfermedades cardíacas no coronarias. Y acá tenemos las recomendaciones de colocación de resincronizador, fundamentalmente en pacientes que tienen electrocardiología, morfología, bloqueo de rama izquierda, con un QRS muy ancho, es decir, que supere los 150 milisegundos. Esos son los pacientes que más probablemente se beneficien de estos dispositivos. Y este es el algoritmo que proponen para el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Iniciar la terapéutica con inhibidor de enzima convertidora más beta bloqueantes, titulándolo progresivamente hasta las dosis máximas, no quedándose con la mejoría clínica, sino apuntando a las dosis máximas que ya hemos señalado. Ahí es fundamental el control de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, sobre todo parado, de la función renal. Si ese paciente sigue sintomático con una fracción de eyección menor del 35%, hay que agregar antagonistas de la aldosterona.
fundamentalmente espironolactonas. Y si sigue sintomático, habrá que evaluar la colocación del resincronizador. Nosotros pensamos que a nivel clínico, lo fundamental es el uso de inhibidores convertidora, beta bloqueantes y antagonistas de aldosterona, y ya la indicación de dispositivos corresponde al especialista cardiólogo o al especialista cardiólogo que hace insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva vemos una serie de situaciones, de escenarios particulares. Por ejemplo, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la presencia de otras comorbilidades, las comorbilidades fundamentalmente a nivel renal y el uso de drogas que exacerban la insuficiencia cardíaca. Y queremos finalizar con lo que hemos llamado los 10 mandamientos de la insuficiencia cardíaca. ¿A qué nos referimos? A 10 principios para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, que son los siguientes. En primer lugar, preguntarnos, ¿nuestro paciente con disnea tiene realmente insuficiencia cardíaca? Entonces vayamos a las definiciones que vimos en la primera clase. ¿Cuál es la etiología del signo? Esto es fundamental y puede requerir incluso la coronariografía. ¿Qué puede precipitar el deterioro en mi paciente? Drogas, falta de dietética, falta farmacológica, arritmias, infección. Es una pregunta muy pertinente. ¿Cuán grave es el síndrome de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el pronóstico de mi paciente a corto y a largo plazo? ¿Este paciente está tomando alguna medicación que lo está perjudicando? ¿Cómo hay que tratarlo en forma aguda y crónica? Puede ser curado el proceso causal, esto es difícil, pero por ejemplo, en presencia de una valvulopatía, esto puede ser reversible. Puede mejorarse o atenuarse el estado de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, ¿qué factores sociales y qué soportes sociales son coadyuvantes de este tratamiento? Este punto, si bien es el número 10, no es el menos importante, es tan importante como todos los restantes. Y esta era nuestra agenda inicial. Hoy nos ocuparemos de